Vamos a ver, la depredación no quiere decir que el capitalismo vaya de una forma lineal necesaria a agotar absolutamente todos los recursos. No quiere decir esto, porque evidentemente siempre está la posibilidad de que vaya generando otro tipo de fuentes de energía, otro tipo de alimentos, como las algas, que dice Harry, en fin, etcétera, etcétera. El capitalismo, por de pronto, ha generado una civilización que ha sido incapaz de entrar en contacto con otras sin destruirlas. Te remito al texto sobre el indio Jerónimo y las memorias del indio Jerónimo de Manolo Sacristán, sobre nuestra capacidad de destrucción de las culturas con las que entramos en contacto, bien para colonizarlas, bien, en fin, para lo que sea. Después, el capitalismo no tiene otro telos que la obtención de beneficio. ¿Por qué no se crea hoy empleo? Claro, pues los que podrían crearlo piensan, bueno, no me va a reportar beneficios en estos momentos, no puedo hacer más negocio, tengo que esperarme y tal y cual. Los empresarios no son filántropos, aunque algunos se crean que lo son. Pero ya decía Marx, entre lo que somos y lo que queremos ser, medio un abismo, y eso se llama ideología. Claro, entonces, esa búsqueda constante del beneficio, eso subordinarlo todo al beneficio, eso, claro, genera depredación. Para mí, depredación es, por ejemplo, lo que se ha hecho en España desde Gerona a Almería, en la costa. Si eso no es depredación, se han cargado absolutamente todo ese hábitat natural. Todo esto. Entonces, claro, la única solución que tendrá eso es que algún día lo bombardee alguien. Algún régimen distinto lo bombardea, porque igual que el hotel ese, que está ahí frente a una playa y no saben qué hacer con él porque está prohibido, y ahí está el mamotreto terrorífico ese, pues alguien lo tendrá que bombardear algún día. Bueno, pues si eso no es depredación, pues que venga Dios y lo vea. Lo del móvil que decías, ya el mero hecho de que lo obliguen a uno. Yo también me llaman constantemente, yo cuelgo cuando me llaman para ofrecerme cualquier cosa, es lo primero que hago, colgar, porque es una forma de depredación, de violencia, en la que le ponen a uno. Yo tenía hace 12 años un móvil, uno de los primeros, y solo lo he cambiado ahora porque se estropeó completamente. Pero claro, es que si uno se deja llevar, uno estaría... entonces, escasez. Pues bueno, yo lo único que digo es que si habrá que ir a un cierto control de alimentos, un cierto control de necesidades, de gastos, etcétera, que se haga lo más igualitariamente posible. Y no que vayamos a la austeridad y la escasez para la inmensa masa de la población y a que otros naden en la superabundancia. Porque, vamos, según yo, por razones familiares, mi familia hay una persona que es periodista en cuestiones de moda, me dice, me voy porque la Casa Vuitton a París lanza uno de maletas estas y tengo que hacer un artículo sobre el lanzamiento. Y yo le digo, pero en plena crisis lanzan una nueva serie de superlujo. Y me dice, no, el superlujo está como nunca, como nunca. Claro, de verdad que esos no están en crisis. Y los que prestan al 7% tampoco están en crisis. Por eso te digo que esta es una crisis muy especial. Es una crisis porque se trata de convertir en rentables cosas que antes no lo eran, en un periodo de mayor primado de lo público. Entonces, claro, evidentemente, si las cárceles pasan a ser privadas, si la policía pasa a ser privada, si la enseñanza pasa a ser privada, si la medicina pasa a ser privada, que sería ese sueño neoliberal que en España tiene sus partidarios, porque esas frases que he leído de que el problema está en el Estado, hay que adelgazar el Estado, o hay que tirarse 4 años sin sacar una sola plaza de funcionario, todo eso es del señor Aznar. Lo he tomado de declaraciones del señor Aznar. De modo que vayamos preparándonos. Bueno, pues entonces, claro, entiéndeme, hay que repensar la propia noción de crisis. Y desde luego, si tiene que haber austeridad, por las razones que sean, para todos por igual. Bueno, como deberíamos terminar a las 8, tengo 3 palabras más. No sé si alguien más quiere que lo apunte. Por ahí arriba, primero.
Hola. Habéis hecho una aportación que me parece necesaria en un congreso sobre el comunismo, que es renunciar a ese productivismo para un posible movimiento emancipatorio, ¿no? Y revolucionario. Luego también el compañero que ya no está ha apuntado al no abandono de esa ideología del progreso también en los movimientos socialistas, ¿no? Revolucionarios, aunque también con esas excepciones y esas nombrar cosas premodernas recuperables, ¿no? para una posible emancipación. Y bueno, yo quería plantear más allá de en una revolución renunciar a ese productivismo o a ese desarrollismo, confrontar con el desarrollo directamente como proyecto político, ¿no? Y de esa manera ir a la madre del cordero hoy, ¿no? Que por ejemplo puede ser la movilidad, que sin movilidad se ve que no funciona nada. Ha llegado hasta la militarización del espacio aéreo, ¿no? Cuando la huelga aquella de controladores, las condenas ejemplares a la gente que lucha contra el TAV en Italia, en Francia, en el País Vasco. Entonces se ha hablado de capitalismo verde, denunciar esa nueva reconversión del capitalismo y también, como se ha hablado de hegemonía, ese papel del ecologismo de recuperador de la parte menos dañina para el sistema de esa lucha, de centrarse solo en las externalidades de la producción y no entender el sistema social en su conjunto y criticar el desarrollo en sí, ¿no? Y bueno, poco más. Julián. Bueno, pues a ver, madre mía, tengo un cacao. Yo creo que, digamos que toda la charla ha estado discurriendo en torno a dos ejes, que ha sido un poco este mundo postfordista, del postfordismo globalizado, consumista, etcétera, etcétera. Y por otra parte la cuestión de las necesidades y mi intervención va un poco por ahí, cómo reubicar la cuestión de las necesidades en este mundo que en estas últimas 3 décadas, desde los años 70 en adelante, se ha empezado a configurar, que no es más que parte es decir, que es una continuación con la lógica capitalista, pero en cualquier caso, yo tengo aquí señalado pues una frase que ha dicho Jaime Pastor, que ha sido un poco que este mundo postfordista se caracteriza por la pérdida de centralidad del proletariado industrial. Y a mi modo de ver, eso ha causado, digamos, que dos consecuencias, que por un lado las condiciones físicas del trabajo no son tan duras como eran antes, es decir, las condiciones físicas de los obreros metalúrgicos, de los mineros, de los astilleros, no son las mismas que las de los empleados de Zara, etc. Es decir, son condiciones físicas no tan duras en sus condiciones de trabajo. Y por otra parte, sus condiciones materiales tampoco lo son. Las condiciones materiales en las que vive un obrero, digamos, un obrero de inicios del siglo XX inglés, y las condiciones materiales en las que vive ahora mismo un obrero inglés no son tan precarias. Pero paralelamente a eso estamos asistiendo al desarrollo de unas condiciones sociales y antropológicas totalmente aberrantes y que no hacen más, es decir, y que cada vez son y que cada vez se están deteriorando más como consecuencia de las condiciones laborales que se están proyectando. Estas condiciones laborales que se están proyectando pues son fundamentalmente la pérdida de los salarios sobre el total de la renta, la concentración del ingreso en las clases ricas frente a las clases pobres, que cada vez pierden más ingresos, y por supuesto la temporalidad, la increíble temporalidad y precariedad laboral que se esconde bajo ese nombre de la flexibilidad que ya dice Sennett, ¿no? Que la flexibilidad es una nueva forma de opresión, ¿no? y es la forma de opresión del sistema capitalista fundamental.
Entonces, en ese panorama se ha conjugado un desarrollo a base de el crédito privado, es decir, a las clases pobres se están empobreciendo, y cómo se sostiene el crecimiento ilimitado, pues mediante la proliferación de crédito privado a las clases populares. Entonces nos encontramos con un mundo en el que los lazos sociales y los vínculos del hombre con la tierra y con sus allegados se han destruido, las necesidades básicas siguen sin estar cubiertas, es decir, es evidente que nadie puede comprarse una casa, vamos, por empezar por ahí, y cada vez va a ser más difícil ni siquiera tener un sistema de sanidad o un sistema de educación que proteja los derechos sociales básicos. Al mismo tiempo nos encontramos con un sobreconsumo que produce el espejismo de que vivimos muy bien. Entonces, mi pregunta se centra en esto, en cómo en un mundo configurado en torno a un espejismo, podemos restablecer la percepción subjetiva del comunismo como alternativa. Porque, claro, es muy complicado cuando te encuentras con un montón de gente que está muy contenta de consumir, un montón de gente a la que se le han roto sus lazos afectivos, sus lazos culturales, sus lazos sociales. ¿Cómo plantear al comunismo como alternativa? Si el comunismo ha conseguido... se ha conseguido que el comunismo en el imaginario social sea una especie de austeridad frente al supermoderno mundo chupiguay del consumo. Pues ya está. Y por último Raúl, y responde en la mesa y terminamos. Yo solo quería decir que me parece un poco que las críticas que se están planteando de crecimiento, de no seguir produciendo, que me parece que tienen un tono moral, ¿no? De tenemos que reprimir nuestro deseo, un poco como lo que decía Juan Domingo, que se mantienen dentro de unos esquemas que son los propios del capitalismo, y voy a explicarme por qué. O sea, yo creo que el desarrollo de las fuerzas productivas es bueno, y no solo que es bueno, sino que además es obstaculizado por el propio capitalismo. O sea, había un documental por ahí que se llama La obsolescencia programada, que sacaba el ejemplo de cómo unas medias que se habían descubierto por ahí por unos científicos se rompían cada 50 años y eso no era rentable para la propia empresa. En cambio, pues se investigó para crear medias que se destruyesen cuanto antes. Bueno, pues yo pienso que unas medias que tenemos que producir cada 50 años nos ahorran mogollón de tiempo para dedicarlo a otras cosas. Por lo tanto, aumenta nuestra capacidad productiva y disminuye el consumo de materias primas y de energía. Por lo tanto, no altera nada, sino que mejora la situación ecológica. Pongamos otro ejemplo, me ha venido dado por alguien que ha comentado por ahí que es un supuesto invento que puede hacer que la sociedad tenga energía, pues cueste tanto como el aire. Pongamos un ejemplo, esto es ciencia ficción, pero pongamos el ejemplo. Es decir, que no cueste casi tiempo de trabajo, es decir, que no tenga casi valor. Eso supondría un aumento de la producción de la fuerza productiva bestial. Si la energía no costase tantas horas de trabajo, si fuese casi gratis. Pero es evidente que al capitalismo no le interesaría esto, dado el monopolio actual de los recursos energéticos. Entonces la cuestión es que más que desarrollo o no desarrollo de las fuerzas productivas, es desarrollo de las fuerzas productivas ¿de qué? Fuerzas productivas de valor o de valor de uso. Esa es la cuestión. Y bajo qué condiciones se desarrollan esas fuerzas productivas. Si las fuerzas productivas son fuerzas productivas de valor, es decir, son fuerzas productivas indiferentes al uso que se vaya a hacer de aquello que se produce. Por lo tanto, eso es catastrófico. Da igual, como dice Liria, producir metralletas que producir mantequilla que patatas. Eso es destructivo y da igual producir energía mediante centrales nucleares que mediante otra forma, mientras se genere beneficio. Pero si lo que se trata es de producir valor de uso, pues bienvenidas sean las fuerzas productivas. Para producir esencialmente valores de uso que están muy relacionados con las necesidades y no producir fundamentalmente valores de cambio, tendría que haber unas transformaciones tan profundas como para conseguir una desmercantilización de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Sabes que en un momento determinado se convierten en mercancías la tierra, el dinero y la fuerza de trabajo. Entonces, claro, evidentemente lo que habría que hacer es transformar las relaciones de producción. En unas relaciones socialistas de producción podría planificarse de una manera razonada, de una manera debatida el desarrollo de las fuerzas productivas.
El problema es que, tal y como estamos, las fuerzas productivas tienen esencialmente como motor hoy la generación de plusvalía, la generación de beneficios, y son esos los poderes que las dirigen. De modo que no se trata ni de volver a la edad de piedra, ni de renunciar a la satisfacción de necesidades importantes. Ahora, evidentemente, habría que ir en ese tipo de sociedad a un desarrollo de otro tipo de desarrollo. Pero yo no estoy de acuerdo en que eso que decías de las medias, de la obsolescencia programada, etcétera, etcétera. Todo eso son sencillamente formas de aumentar los caminos por los que se obtiene la plusvalía, y además son el beneficio, uno de los puntos en los que se ve más claramente la naturaleza de ese expansionismo, que lleva a fabricar coches y más coches y más coches, que llega un momento en que para evitar una crisis de sobreproducción de coches ya los van ofreciendo cada vez más baratos, se dan más créditos para los coches. Entonces, si eso continúa así, llegaría un momento en que no se podría salir a la calle, claro, porque estaría totalmente llena de coches. Entonces, habría que programar de alguna forma pues una producción de coches acorde con las posibilidades racionales de consumo, manteniendo pues una polución razonable o luchando contra ella, eliminando el tráfico en el centro de las ciudades, fomentando el transporte público. Yo eso creo que desgraciadamente sin una cierta autoridad no se hará. Es decir, yo quizá, sí, sé que Marx era un optimista antropológico en muchas cosas, pero por ejemplo no deja de llamar la atención sobre el carácter verdaderamente atroz de las furias del interés privado. Entonces el interés privado hoy lo rige todo, claro, entonces, y quien no lo vea, pues bueno, que mantenga su ceguera todo el tiempo que pueda, ¿no? En fin, esto nos llevaría desde luego en cualquier caso muy lejos, pero para mí no es que el capitalismo yugule en las fuerzas productivas. Podría haber otro desarrollo de las mismas, desde luego, pero tendría que ser en otro tipo de sociedad y con otras relaciones de producción. Sí, bueno, de todas maneras, la primera intervención iba en sentido distinto, bueno, las dos primeras, ¿no? Creo. Empezando por esto último, yo creo que obviamente se trata de plantear la posibilidad de que en una nueva sociedad pueda haber un nuevo tipo de desarrollo de la fuerza productiva, pero claro, ese desarrollo debe tener en cuenta los límites que le impone la relación de la sociedad con la naturaleza. Entonces, claro, hoy la mayor parte de lo que se produce y lo consume, una parte importante, depende de los combustibles fósiles, cantidad de productos. Por lo tanto, ahí sí que se plantea claramente que, bueno, que no, aunque se creen valores de uso para la gente, claro, si se hace sobre la base de la prolongación, digamos, de la amenaza del vuelco climático, y además cada vez va a ser más caro, en los últimos días se ha vuelto a decir, bueno, incluso la Agencia Internacional de Energía, que es más conservadora que el IPCC, ha dicho que, bueno, pues que hay prácticamente como máximo 5 años para impedir el aumento en 2 grados comparado con el pasado de la temperatura. Se vuelve a decir que el petróleo va a llegar otra vez a los $150, ¿no? Que lo que hay que plantearse es que lo que no se puede hacer es apostar por un desarrollo que realmente lo que haga es poner en cuestión la sostenibilidad de la vida en el planeta, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que yo creo que es lo que se puede plantear. Lo que pasa es que, claro, cuando hablamos de energía, bueno, es una lástima que se haya ido Jorge Riermann, que podría haber hablado sobre esto, o que no haya un espacio, ¿no?, para un debate que podría haber intervenido en otra sesión José Manuel Naredo o algún digamos, crítico contraexperto en estos temas, ¿no? Porque yo creo que es evidente que, claro, cuando se habla de, volviendo a lo de antes, de buscar nuevas fuentes energéticas, si tenemos la energía solar, ¿no? La energía solar es la fundamental, que se trataría de plantear una transición energética que signifique
la redefinición de las necesidades, ¿no? Y pues, por supuesto cuestionar el PIB, ¿no? Cuestionar la contabilidad del PIB y cuestionar cantidades, porque yo no diría cuántos coches, yo diría cuestionar el sector del automóvil tal como está y plantear por el transporte colectivo y plantear por una nueva relación entre la ciudad y el campo que impida precisamente, sobre la base de un reparto del trabajo o de los trabajos, que la gente no tenga que trasladarse tantos kilómetros para ir a trabajar, que es un modelo distinto, que hemos hablado poco, de lo que es de las megaciudades, ¿no? O ciudades globales que ha generado el capitalismo actual, ¿no? El proceso de periurbanización creciente que se ha dado, ¿no? En fin, yo creo que de lo que se trata es eso, de cuestionar cómo se mide el desarrollo de las fuerzas productivas, cómo se mide el crecimiento y cómo plantear, por supuesto, un modelo de transición que plantee crecer en unas cosas y en otras no. Es decir, es obviamente cuando lo discutimos, vamos, yo no estoy a favor de la fórmula de crecimiento, porque si se pretende convertir en un nuevo paradigma, pues no sirve, en mi opinión. Pero sí es evidente que en el norte se plantea decrecer en determinados sectores y crecer en otros, obviamente, en aquellos que tengan que ver con la satisfacción de las necesidades, pero por supuesto la industria militar, la industria de la publicidad, la industria del automóvil tal como está, hay cantidad de sectores que cotizan en el PIB, ¿no? Y que evidentemente no responden a la satisfacción de necesidades, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la discusión está ahí. Y volviendo a lo del principio, bueno, claro, ahí sobre lo del desarrollismo, claro, ahí está la discusión. Claro, el problema es que yo comparto las críticas a las teorías del desarrollo, pero eso es otra cosa, ¿no? Ya no es hablar en términos, es decir, lo que planteó el manifiesto anticomunista de Paul Samuelson después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, Paul Samuelson, no, fue Rostow el que en el 48 por ahí escribió un libro, las etapas del crecimiento económico, manifiesto anticomunista, ¿no? Y lo que planteaba era el binomio desarrollo-subdesarrollo. Lo que hacía era decir, el desarrollo es lo que hacemos los países del norte, ¿no? Y vosotros tenéis que seguir ese camino. Obviamente eso yo creo que hay que cuestionarlo radicalmente dentro de ese enfoque crítico que hemos hecho, ¿no? O sea, que no sé si te referías tú a ese concepto de desarrollo, pero claro, puede haber otros conceptos alternativos de desarrollo, aunque a mí me parece, bueno, se ha planteado postdesarrollo, se ha planteado alterdesarrollo, en fin, luego ha salido la fórmula esta del buen vivir, que está asumido, por lo menos en América Latina, como alternativa, porque en los pueblos indígenas el concepto de desarrollo no existía, no formaba parte de su acervo histórico-cultural, ¿no? Entonces, bueno, pues era una imposición desde fuera, ¿no? Y luego lo que planteabas tú, pues claro, lo que pasa es que, claro, tú hablas ya de una etapa que está pasando. Es decir, que el problema es que hoy hay lo que se da disonancia cognitiva, ¿no? Es decir, que justamente ya, es decir, la compensación de un capitalismo antisalarial era el crédito. Pero claro, es que ahora ya no pueden ofrecer crédito para que compren, ¿no? Por lo tanto, ya la percepción, digamos, el ideal de la igualación en el consumo, del ascensor social, etcétera, eso ya no funciona. Entonces nos encontramos en la fase de transición de la perplejidad, el desconcierto de ese mismo, claro, ahí está una distinción que me parece bien, ¿no? La que hace, entre otros, Pablo González Casanova. Están los trabajadores de clase media que se han ido incorporando, implicando de alguna manera como accionistas, ¿no? Y como gente que, claro, estaban endeudados y demás, y que han ido de alguna manera colaborando con el capitalismo real. Bueno, no tenemos ejemplos muy lejos, ¿no? Dirigentes de comisiones obreras de banca en Madrid, pues son famosas porque realmente a lo largo de los años pues han ido acumulando un buen capital, ¿no? Entonces ya sabemos que, claro, uno es proletario si está obligado a vender su fuerza de trabajo para poder vivir. Si tiene ya un suficiente capital para dejar de ser trabajador, ya no es un proletario, ¿no?
Entonces, claro, eso es lo que ha ido pasando, es decir, en esa mutación social de un sector de clase trabajadora, ¿no? Pero ahora eso está acabando. Entonces yo creo que ahora el problema es reconstruir, claro, el gran problema es reconstruir una idea de comunismo como alternativa que sí, que evidentemente signifique garantizar la satisfacción de las necesidades, ¿no? Y una redefinición de las mismas democráticamente, pero que obviamente para ese sector que ha ido queriendo escalar en esos, accediendo a esos bienes posicionales, ¿no? Bueno, pues evidentemente esa gente va a chocar ahí, digamos, en la tensión, eso está en una disonancia cognitiva, es decir, tiene que elegir con quién está, o se pasa al lado del capital o se pasa al lado del trabajo, ¿no? O sea que ese es el problema. Y lo que pasa es que, claro, cuando tú hablabas de las condiciones físicas y materiales, claro, te referirás a Europa, ¿no? Que, claro, evidentemente en China e India sí que tenemos ahí el capitalismo manchesteriano, ¿no? Clásico, ¿no? O sea que las condiciones no son realmente las de hoy. Y bueno, obviamente ahí está, claro, Beverly Silver, ¿no? Tiene un buen libro, ¿no? Un buen libro de historia de cómo la fuerza de trabajo se ha ido construyendo como agente activo, bueno, pues a partir de determinados sectores, a medida que fue avanzando el capitalismo, la metalurgia, automóvil, ¿no? Bueno, textil, etc. Y claro, eso lo estamos viendo ahora en China también, ¿no? Quiere decir que ahí de alguna manera está eso, digamos, el potencial, digamos, el poder estructural que tiene la clase obrera en términos globales y sobre todo, desde luego, en los que hoy son los principales centros de la economía mundial. Entonces, claro, el problema es reconstruir ese poder estructural con más poder asociativo, ¿no? Es decir, el problema es que falta poder asociativo para que ese poder estructural capaz de paralizar el sistema realmente, bueno, pues pueda demostrarlo y pueda dar un salto. Claro, por eso tenemos, claro, el problema del mito de la huelga general. Claro, la huelga general hoy en los países occidentales no tiene esa capacidad que tenía en el pasado, precisamente porque, claro, hay una gran parte del proletariado que está fuera de los centros de trabajo o está en tales condiciones dentro del centro de trabajo que prefiere, que es una cosa que quería haber dicho antes, que no me ha dado tiempo, que prefiere autoorganizarse en el territorio, pero no en el centro de trabajo. ¿Sí? Pero bueno. Julián, la capacidad de generación de falsa conciencia de esta sociedad es abrumadora, porque tiene todos los medios de comunicación a su servicio, fenómeno que hace 2 siglos no ocurría. Entonces quizá el problema era el analfabetismo. Hoy, bueno, semianalfabetos hay muchos, pero en fin, serían funcionales. Analfabetos totales, desde luego, prácticamente muy pocos. Y por lo tanto, ante eso yo no veo otro camino así practicable, si dejamos de traficar con sueños, ¿verdad? Practicable, que la lucha ideológica, la clarificación de conciencia, la educación política y en fin. Aquí se ha citado a Sacristán. Yo, una de las últimas veces que hablé con él, me dijo, o le oí decir, nuestra derrota ha sido tal que lo único que nos queda es ponernos el hábito de franciscano, calzar las sandalias y salir a la calle a predicar. Bueno, esto es una cosa metafórica y muy poética, pero en fin, tú saca el núcleo racional de esto. Y luego, en cuanto a Raúl, bueno, desde el punto de vista de un capitalista, igual que fabricar metralletas que mantequilla, el fabricar algo más rentable, pero puede que ocurra alguno que sea muy religioso y muy católico y tal, y diga, bueno, no, yo renuncio, tal como yo oía una vez a un señor. Claro, es que es muy rentable tener una casa de prostitución, pero claro, como uno es católico, yo nunca haría eso, tal. Claro, pero otros sí que lo hacen, ¿no? Y se dedica al proxenetismo y a la trata de blancas, etc. Pero lo esencial desde el punto de vista del capitalista es que deje beneficios. Ese es el verdadero telos. Entonces, claro, en una sociedad donde el trabajo
no es una mercancía, esa sociedad puede proponerse aumentar el desarrollo, mantenerlo temperado, subir por aquí, bajar por allá, pero claro, siempre al servicio de la inmensa mayoría. Y de eso yo ahí veo la necesidad de formas democráticas, pero claro, formas democráticas de otro tipo, no lo que hoy entendemos como democracia, claro. Bueno, como ya es tarde y creo que los ponentes no tienen nada más que decir, vamos a finalizar. Pero sí quería decir una cosa. ¿Ah, sí? Ah, bueno. Me voy a poner muy pesado. No, yo solo quería, en lo que ha sido mi intervención, llamar la atención, los que estamos repensando el comunismo y el marxismo y tal, de que, bueno, el marxismo, como ya se ha dicho y han dicho muchos, yo he repetido hoy, tendrá que plantearse algunas renovaciones, por ejemplo, en el lado de la atención al fenómeno ecológico. El fenómeno ecológico ya ha ganado mucho en importancia. Si he cogido el ejemplo de Hari, es sencillamente porque es provocativo y da que pensar. Las provocaciones realmente dan que pensar, no porque yo ponga como modelo el comunismo autoritario, que a lo mejor tendrá que ser el camino, pero yo por lo menos como modelo no lo he puesto, eso que conste. Bueno, pues ya yo añado algo porque quería haber mencionado a Daniel Ben Said en mi intervención inicial, porque quizás si siguiera vivo, pues igual se os habría ocurrido invitarle a venir a este congreso, ¿no? Porque yo creo que ha sido... Bueno, el otro día justamente José Luis Pardo escribía un artículo sobre jóvenes filósofos franceses y, bueno, evidentemente cogía algunos blancos, en mi opinión, más fáciles, ¿no? Como, en mi opinión, como Alain Badiou y sobre todo, ¿no? Porque yo, vamos, bueno, no me quiero meter con los otros. Pero en todo caso yo creo que Daniel Ben Said le habría gustado estar aquí, ¿no? Porque precisamente dialogó, no solo fue muy beligerante con los nouveaux philosophes, ¿no? Sino que además dialogó mucho con Badiou, con Rancière, con Zizek, ¿no? Y bueno, por lo menos quiero terminar con una cita suya que decía: la revolución sin imagen ni mayúscula sigue siendo necesaria en tanto que idea indeterminada del cambio, de lo que él proponía ecocomunismo radical, y como brújula de una voluntad, no como modelo, esquema prefabricado, sino como hipótesis estratégica y horizonte regulador. Gracias. Bueno, ahora sí, hasta mañana. Les recuerdo que mañana es la sesión de Comunismo y Libertad, en la que participarán Carlos Fernández Liria, Andrés de Francisco y Eduardo Maura. Y por último quiero decir que la hoja de firmas está acá abajo para aquel que todavía no firmó.